Bien, buenas tardes. Vamos a hablar sobre la sedimentación tipo 1. Voy a estarles explicando un poco sobre la parte teórica, ¿no? Hay varios tipos de sedimentación, pero la que vamos a ver es la de tipo 1. Bueno, ¿cuáles son los objetivos de la eliminación de la sedimentación? Pues es remover los sólidos, ¿no? Eso ya lo sabemos. ¿Cuáles son las categorías? Habíamos dicho que hay varios tipos de sedimentación, tipo 1, 2, 3, 4. Hay 4 tipos de sedimentación y cada uno de estos tipos es más afín para cada tipo de objetivo, ¿no? Bueno, estos son los diámetros de las partículas. Eh, por ejemplo, partículas con diámetro desde 0.1 nanómetro hasta 1 nanómetro son considerados como sólidos disueltos, ¿no? Porque ya pasan a ser parte del agua, ¿no? Eh, los coloides son partículas en suspensión. Ya hemos hablado la estabilidad que tienen, ¿no? Y bueno, es por van desde 1 nanómetro hasta 0.1 micrómetro, es el diámetro de las partículas coloidales. Desde 0.1 micrómetro hasta 100 micrómetros son partículas consideradas como sólidos suspendidos. Y más allá de 100 micrómetros son considerados como arenas, ¿no? Arenas o partículas de diámetro mayor. Y bueno, tanto estas partículas de más de 100 micrómetros tienen una velocidad de sedimentación muy alta, por eso se habla de una sedimentación natural. En cambio, los sólidos suspendidos, de repente la parte más cercana, ¿no? Por acá, 50 micrómetros, bueno, sí ocurre sedimentación, pero ya se requiere un poco más de tiempo, ¿no? De repente 20 minutos, 30 minutos, un tiempo un poco más grande. ¿Por qué? Porque este, la sedimentación natural pues es mucho más veloz, ¿no? Es como colocar arena en agua, sabemos que la arena se sedimenta prácticamente de manera inmediata. Entonces, estos son los rangos y estas son las categorías, ¿no? Bueno, vemos una imagen de fondo en donde están las arenas, arcillas, arena fina, las bacterias, los virus, son de diámetros también muy pequeños, ¿no? Bueno, vamos avanzando. Sedimentación, a ver, por ejemplo, la gravedad específica es la proporción que hay entre la densidad del sólido entre la densidad del líquido, ¿no? Si la densidad del sólido es mayor a 1, va a haber hundimiento o sedimentación, ¿no? Pero si la gravedad específica es menor que 1, va a haber flotación. La flotación es un tratamiento muy importante también porque, por ejemplo, muchas aguas contaminadas con hidrocarburos o aceites se no se puede separar esos aceites con sedimentación. Lo que se tiene que hacer es una flotación. Se inyecta de aire a los aceites y estos aceites combinados con las burbujas de aire flotan, ¿no? Y se separan, pero por la parte de arriba. Es como separar una capa superior. Bueno, se extrae, ¿no? En cambio, los sedimentos pues se van a la parte inferior y se convierten en lodos. Pero bueno, la gravedad específica hace que si esta es mayor a 1 ocurra un hundimiento, sedimentación y esto se separa en un tanque de sedimentación, ¿no? O flotación si es menor a 1 y para tanques de separación de aceites. Bueno, acá vamos a ver las 4 categorías de sedimentación. Para la sedimentación de partículas discretas, estas entidades individuales sin interacciones, sin cambios en las propiedades. Como se recordarán en clase les dije que es como imaginar a un grupo de paracaidistas cayendo sin que estos se agrupen, ¿no? Es como que caen de manera individual.
igual, ¿no? Es como, usando esa analogía, los sólidos caen en el agua de manera individual, no se juntan, no se aglomeran. Entonces, pues, esta tipo de sedimentación tiene esta característica, ¿no? Que son individuales. La sedimentación de partículas floculadas son entidades, se produce la floculación, el tamaño y la velocidad aumentan con la profundidad, es decir, mientras van cayendo, van chocando entre ellas y al chocar se están uniendo. Y al unirse aumentan el tamaño y al aumentar el tamaño también aumenta la velocidad, ¿no? Entonces, lo anterior sirve para desarenadores, ¿no? Que son la eliminación de partículas más grandes, o sedimentación primaria, ¿no? Que va para los sólidos en suspensión. Los desarenadores son para los sólidos con sedimentación natural, que hablamos anteriormente, ¿no? Habíamos dicho que mayor a 100 micrómetros, sedimentación natural. Por acá están los sólidos suspendidos, ¿no? Bueno, la sedimentación primaria es para esto y para esto también, pero para acá es más desarenadores, ¿no? En cambio, las partículas floculadas es sedimentación secundaria. Se requiere ya adición de alúmina, coagulantes, ¿no? El asentamiento por zona es netamente sedimentación secundaria. Eh, bueno, algunas veces en la sedimentación primaria, o sea, la sedimentación primaria es la sedimentación que se realiza en el tratamiento de aguas, bueno, también puede ser en el tratamiento de aire, ¿no? La sedimentación que se realiza con el agua que viene directamente del efluente, ¿no? En cambio, la sedimentación secundaria es aquella sedimentación en la que se le ha aplicado algún tratamiento o algo primero y recién se está sedimentando, ¿no? Por ejemplo, coagular con alúmina es lo que se hace previamente y ya se vuelve sedimentación secundaria. Aquí está el asentamiento por zonas, asentamiento por comprensión. Bueno, sedimentación secundaria ya sabemos qué es. El asentamiento por zonas es alta concentración, fuerzas interparticulares, interfaz clara. A diferencia de la coagulación que nosotros vimos en la práctica, que se requiere un tiempo todavía para que se note las fases, la fase de lodos y la fase líquida, en este asentamiento pues rápidamente se notan estas dos fases, ¿no? O sea, actúan tan fuerte las partículas coaguladas que las zonas se forman de manera muy diferenciada. Asentamiento por comprensión es cuando los lodos empiezan a aplastarse entre ellos, ¿no? A comprimirse entre ellos. Pero bien, lo que nos interesa es la primera porque esa es la que vamos a analizar. Acá hay muchos tratamientos o esquemas de tratamiento. Aplicación en el tratamiento de agua, este es un esquema, ¿no? Influente, coagulación, sedimentación, filtración, desinfección, efluente. Bueno, pero puede ser otro, ¿no? Agua residual, rejillas, cámara de arena o desarenador, tanque de sedimentación primaria para partículas un poco más pequeñas, tratamiento biológico, ¿no? Para sobre todo aguas residuales municipales que vienen con alta carga orgánica. Tratamiento tanque de sedimentación secundaria, que es de los lodos activados, desinfección. También bueno, después de los lodos activados viene la desinfección y todos estos generan lodos, ¿no? Se genera lodo en las rejillas, en el desarenador, en la sedimentación primaria. Claro que los lodos son distintos de cada tratamiento, pero todos estos lodos se tienen que eliminar. Pero bueno, eso no es lo que nos importa ahora. Vámonos a este tipo de sedimentación. La sedimentación primaria trabaja con partículas individuales, por lo tanto se le puede aplicar un diagrama de fuerzas a cada partícula, ¿no? Entonces vamos a ver estas tres fuerzas. Una partícula que está cayendo, esta partícula marrón sirve para ilustrar eso, tiene tres fuerzas que interactúan. La fuerza de gravedad que lo empuja hacia abajo y hay dos fuerzas que van hacia arriba, la flotación de Arquímedes y la fuerza de rozamiento, ¿no?
que tiene la partícula con el agua, y eso es la fuerza de resistencia. Entonces estas tres fuerzas interactúan, ¿no? Ahora voy a escribir estas tres ecuaciones, pero aquí están cada una de estas fuerzas. Por ejemplo, esta es la fuerza de resistencia, la fuerza de flotación y la fuerza de gravedad. Estas tres fuerzas se unen para determinar pues una determinada para encontrar la velocidad de sedimentación, ¿no? En función de diámetro, la partícula y demás cosas. Quiero acabar con la parte teórica antes para ir a los cálculos. Este coeficiente que estamos viendo acá, a ver un momento, acá hay un coeficiente que ustedes están viendo en la parte de fricción, que es el coeficiente CD, ¿no? En este caso vamos a hablar primero de la fuerza de rozamiento, porque vamos a hablar de las tres fuerzas. La fuerza de rozamiento es este coeficiente CD por el área de la partícula, por la densidad, por la velocidad de la partícula entre 2. El área de la partícula es el área superficial de la partícula, que se suele considerar como una esfera. Por lo tanto, ahí puede ser pues pi por diámetro al cuadrado entre, bueno, creo que es 4, ¿no? Sí, creo que es 4. Pero bueno, lo cierto es que el área superficial es 4 pi radio cuadrado, ¿no? Entonces, con el radio y eso puedo sacar el diámetro. Lo cierto es que siempre para estos análisis, para simplificar las cosas, se considera que es una esfera, ¿no? Pero bueno, vemos que esta fuerza de resistencia depende del coeficiente de fricción, CD. Y este coeficiente de fricción va a depender del número de Reynolds. Aquí está el coeficiente de fricción y sus valores. Y aquí está el número de Reynolds. Pero ¿qué es el número de Reynolds? El número de Reynolds para este caso se calcula así, ¿no? Velocidad de la partícula, diámetro de la partícula, densidad del agua, viscosidad del agua o del fluido, y esto es el número de Reynolds. Y con esta tabla yo miro, ¿no? Hacia el número de Reynolds está, por ejemplo, por acá, digamos 10 a la 2. Entonces el coeficiente es más o menos 0.8, 0. algo, ¿no? Y así, ¿no? Entonces estos números de Reynolds me sirven para determinar el valor del coeficiente de resistencia. Entonces es importante los números de Reynolds aquí. El caso de la flotación es volumen, en este caso esto es el volumen de la partícula, por eso es dp, diámetro de la partícula, porque esto pi sobre 6 por diámetro al cubo de la partícula es el volumen. Entonces ese es el volumen de la partícula y se está considerando que es una esfera, ¿no? Entonces la fuerza de flotación es volumen por densidad de líquido por gravedad. En cambio, la flotación es volumen de la esfera, densidad de líquido por gravedad. Eso es la fuerza de flotación. El peso es parecido, solamente que en lugar de la densidad de líquido, acá es la densidad de la partícula. Y bueno, estas ecuaciones se juntan y te dan valores de velocidad. Acá hay ciertos rangos que son importantes determinar. Pero antes de continuar, acá ya voy a irme a la parte práctica del Excel que les voy a pasar. Eso sería un poco lo que es la teoría, ¿no? En cuanto a lo que es la práctica, vamos a empezar todo de cero. Les voy a explicar qué es cada cosa aquí. Vamos a asumir que el tanque ha tenido una altura de 1 metro, ¿no? Vamos a poner que esto está en milímetros. 1 metro es igual a 1000 milímetros. Las casillas que vamos a ocupar de manera en primer lugar son estas, ¿no? Estas de acá. Vamos a borrar esta.
estas casillas, que bueno, esta es la fracción de partículas. Ya vamos a entender cada una de estas, ¿no? Bueno, asumiendo que la altura desde que se ha dejado el sólido hasta la parte inferior donde se ha abierto el caño es de 1 metro o 1000 milímetros, y estos son los tiempos, ¿no? Acá está el tiempo en minutos, y esto sería la turbiedad. No está en turbiedad en NTU, sino en FTU, ¿no? O en unidades FAO, creo, si mal no recuerdo. Bueno, no importa, porque lo que nos interesan son las proporciones y estas son iguales, ¿no? Bueno, al inicio el agua, bueno, la muestra de agua que trajeron tenía una turbiedad FAO de 329. Después del minuto, al sacar los 50 mililitros, la turbiedad FAO fue 217 y así fue bajando, ¿no? Hasta 5. Entonces la turbiedad FAO va disminuyendo con el aumento del tiempo, ¿no? Y ahorita vamos a calcular cada uno de estos parámetros. La velocidad es distancia sobre tiempo. Entonces aquí está la distancia, que es 1000 milímetros, y esto es el tiempo en segundos, ¿no? Porque 1 minuto por 60 me da 60 segundos. Entonces acá la velocidad que yo estoy obteniendo es milímetros por segundo, ¿no? Ahora, ¿por qué no al minuto 0 pues no había ninguna velocidad, ¿no? ¿Por qué? Porque no caía nada. Entonces después del minuto recién estoy tomando las velocidades. Entonces estas son las velocidades de las partículas que se han ido sedimentando. Su velocidad de sedimentación: 16.6, 8.3 y así. Esto es la conversión de sólidos suspendidos. En la práctica de filtración vimos que hay una forma de convertir unidades FAO a sólidos suspendidos. Esta conversión, hay una ecuación, ¿no?, que ustedes utilizaron en la práctica, y pues a ver un ratito. Bien, bueno, esto les estaba comentando que ustedes ya saben convertir turbiedad a sólidos suspendidos. Hay una ecuación, yo le he puesto 1.5, pero esta no es la fórmula. Por favor, ustedes ya aplican la fórmula, ¿no? La que es. Yo simplemente lo he puesto. Luego van a calcular la fracción de partículas con velocidad igual o mayor a esto, ¿no? Porque esto es lo que representa. Entonces, ¿cómo se calcula eso? Simplemente divido el valor posterior entre el primero, ¿no? Entonces esto, acá estoy dividiendo esto contra esto y así. Entonces voy a tener una curva. Esto es para el segundo objetivo. Esto sobre todo. La velocidad sí es para los objetivos 1 y 2, ¿no? Lo cierto es que acá tengo la velocidad en milímetros por segundo. Recuerden que las unidades del sistema internacional son metros por segundo, no milímetros por segundo, así que esto tendría que cambiarse la unidad, ¿no? Bueno, pero lo he puesto en milímetros para que se note el cambio de velocidad, ¿no? Se supone que las partículas que se han sedimentado primero son las más veloces. Luego las partículas son más lentas, ¿no? ¿Qué significa? Que estas partículas tienen más diámetro, porque son más grandes y se sedimentan más rápido. Y estas partículas, las que se han demorado más tiempo, son las que son más pequeñas, ¿no? Por lo tanto son más lentas. Entonces el primer objetivo que tenemos es determinar el diámetro de las partículas de manera aproximada, y para eso necesitamos estos cálculos, ¿no? Vamos a empezar con las tres fuerzas y asumiendo el estado estacionario, porque de acuerdo a la ley de Newton tenemos tres fuerzas. Sumatoria de fuerzas es igual a masa por aceleración. Bueno, esta es la segunda ley de Newton, ¿no? Pero sabemos que hay tres fuerzas: peso, que es el que va hacia abajo, ¿no? Peso es el que va hacia abajo.
una fuerza que va en contra es la flotación. Esta va hacia arriba, menos la fricción, ¿no? Fricción. Y todo esto es igual a 0. La fricción también va hacia arriba. En realidad podría ser igual a masa por aceleración, pero la parte de aceleración es bastante corta, así que solamente se considera esto, ¿no? Bueno, simplificando también. Entonces el peso, ya hemos visto que el peso, de acuerdo a esto, es pi sobre 6, diámetro de la partícula, densidad de la partícula. A ver, vamos. Pi sobre 6, diámetro al cubo, por densidad de la partícula por gravedad. Que vendría a ser todo esto, pues vendría a ser masa por gravedad. Pero bien, bueno, menos la flotación, que es más o menos lo mismo, pi sobre 6 por diámetro al cubo, por densidad del líquido, o sea, densidad del fluido. Ya no densidad del sólido, como acá, ¿no? Acá era densidad del sólido o de la partícula. Acá en la flotación es densidad del líquido. Por gravedad, menos la fuerza de fricción, que es esto, CD, área de la partícula, densidad, velocidad al cuadrado sobre 2. CD, área de la partícula, densidad del líquido, velocidad al cuadrado sobre 2. Entonces el área de la partícula que se sedimenta en una esfera es 4pi radio al cuadrado. Vamos a hacer aquí esto, 4pi radio al cuadrado. Pero esto es igual a 4pi, radio es diámetro sobre 2, ¿no? Al cuadrado. Entonces aquí va a estar 4 se van a ir. Sería pi por diámetro al cuadrado nada más. Entonces puedo reemplazar esto. En vez de poner área de la partícula, le pongo pi por diámetro al cuadrado, ¿no? Bien, vamos a simplificar y a poner esto. Acá sería pi, factorizando, pi sobre 6 por diámetro al cubo por densidad del sólido menos densidad del líquido por gravedad. Esto sería la primera parte, uniendo la fuerza de peso y la flotación. Pi sextos diámetro, factorizando, ¿no? Menos CD por el área de la partícula, que hemos visto que es pi por diámetro al cuadrado, ¿no? Diámetro de la partícula, densidad del líquido, por velocidad al cuadrado sobre 2. Entonces aquí podemos simplificar también más cosas. El área de la partícula, si mal no recuerdo. Ahora claro, acá falta algo importante. En una esfera, la parte que está pues friccionándose es la parte, digamos, la mitad inferior, ¿no? La mitad inferior está rozando con el agua, entonces esa mitad es la que está ocasionando la fricción. Entonces aquí habría que reconsiderar esto. A ver, vamos a calcular de nuevo esto para no meter la pata. A ver, el área de una el área superficial de una esfera es 4pi por radio al cuadrado. Entonces el diámetro sería igual a 4pi por radio diámetro sobre 2 al cuadrado. Claro, todavía conserva, ¿no? Pero
A esto habría que calcularle pues la mitad. A ver, vamos a ver. Acá lo tenemos un poco más trabajado. Ajá. Aquí está, pi por diámetro al cuadrado sobre 4, ¿no? Es la parte de la esfera que se está pues que se está digamos eh, que se está causando el rozamiento, ¿no? Entonces aquí vamos a dejar esto, simplemente sería, vamos a ver acá, a ver, CD por pi por diámetro al cuadrado sobre 4 multiplicado por densidad del líquido por velocidad al cuadrado sobre 2 igual a 0, ¿no? Ay, no. Creo que acabo de malograr esto. Perdón. A ver, un minuto. Creo que acá había un cruce. Ah, bueno, se arregló. Bueno, aquí sería 4, no, perdón, pi por diámetro al cuadrado sobre 4 por la densidad del líquido por la velocidad al cuadrado sobre 2. Bien, y todo esto lo tengo que igualar a 0. ¿Por qué? Porque estamos asumiendo pues que se ha llegado al equilibrio de fuerzas, ¿no? Simplificando todo esto, si yo elimino pi y los diámetros, que son factores comunes, voy a llegar a esto. Voy a llegar a este diámetro. Bueno, acá es 4 por 2, a ver, sería más o menos así. 2, a ver, 2 tercios del diámetro por la densidad del sólido entre la densidad del líquido menos 1 por gravedad menos el coeficiente de fricción por la velocidad al cuadrado es igual a 0. Simplificando lo anterior, ¿no? Entonces, este coeficiente de fricción va a depender del número de Reynolds. Y esto es lo que quiero traer aquí también. Lo voy a copiar en Paint y lo voy a poner en la pizarra para que ustedes también lo puedan ver. A ver, vamos a copiar esto. Entonces, bien. La fórmula que se va a aplicar es diferente para los diferentes rangos de números de Reynolds, ¿no? Por ejemplo, este CD, si el flujo es laminar, es decir, con un número de Reynolds menor a 1, se va a aplicar esta fórmula. A ver, lo voy a poner acá. Si el número de Reynolds es menor a 1, se va a aplicar 24 sobre el número de Reynolds, va a ser la fórmula del coeficiente de fricción. Si el número de Reynolds está entre 1 y 10 a la 3, se llama región de transición. Y esta es la fórmula para el coeficiente de fricción con el número de Reynolds. Y si es mayor a 10.3 es una región turbulenta. Y este es el cálculo, ¿no? Entonces, teniendo eso claro, vamos a tener tres fórmulas, ¿no? O tres situaciones. Y eso todo lo vamos a plasmar acá. Entonces tenemos para el primer caso, ojalá que nos alcance pizarra. Sí, nos va a alcanzar. Bueno, para la primera situación, o para el número de Reynolds menor a 1, ¿no? Creo que esto lo voy a poner al costado.
La fórmula sería simplemente 2/3 del diámetro por densidad del sólido entre densidad del líquido menos 1 por gravedad menos el coeficiente de fricción, que en primer lugar es 24 sobre el número de Reynolds. Esto es por 24 sobre el número de Reynolds por la velocidad al cuadrado igual a 0, ¿no? Esto es siempre y cuando el número de Reynolds sea menor a 1. ¿Y cómo voy a calcular el número de Reynolds? Pues la fórmula para el número de Reynolds es esta, ¿no? Velocidad por diámetro de la partícula por densidad por viscosidad. Ahora, acá hay una paradoja, porque para yo poder reemplazar un adecuado coeficiente de fricción, ahorita estoy utilizando el primero, necesito conocer el número de Reynolds. Pero para conocer el número de Reynolds necesito conocer el diámetro y la velocidad. Pero para conocer el diámetro y la velocidad necesito el coeficiente de fricción, que depende del número de Reynolds. Entonces es un bucle, ¿no? Un bucle en el que uno necesita el otro. Y bueno, pareciera que no hay respuesta, pero lo ideal es trabajar con las tres y ver cuál es más adecuada, ¿no? Vamos a ver de qué manera. Bueno, la segunda sería 2/3 del diámetro de la partícula, densidad del sólido, densidad del líquido, menos 1 por gravedad, menos, vamos a ver la región de transición, 24 sobre el número de Reynolds, más 3 sobre la raíz cuadrada del número de Reynolds, más 0.34, y todo esto por la velocidad al cuadrado, ¿no? Y eso es para Reynolds mayor a 1 y Reynolds menor a 10 a la 3, ¿no? O a 1000. Y por último, bueno, tenemos los tres casos. Acá este caso y este caso, ¿no? Son los dos casos para aplicar las fórmulas. Luego tenemos esto, 2/3 del diámetro por la densidad del sólido, la densidad del líquido menos 1 por gravedad menos, para la región de turbulencia el coeficiente de fricción ya es igual siempre, ¿no? 0.44. 0.44 por la velocidad al cuadrado, y todo esto es igual a 0, ¿no? Entonces, de acuerdo a lo que hemos estado viendo, esto es para números de Reynolds mayores a 10 a la 3, ¿no? O mayores a 1000. Entonces tenemos tres fórmulas, por lo que vamos a tener tres valores de los diámetros. Ahora, ¿cómo saber cuál escoger? Bueno, vamos a calcular el diámetro uno por uno. Diámetro de la partícula lo vamos a calcular en micrómetros, ¿no? Micrómetros, que es UM. En realidad el símbolo es, vamos a ver si está a la mano. Sí, sí está a la mano. Este es el símbolo. El diámetro lo vamos a calcular en micrómetros de la siguiente manera. Para cada velocidad, por ejemplo, voy a empezar con la velocidad más baja, 0.37 milímetros por minuto, ¿no? Entonces, esta velocidad lo voy a reemplazar acá en la hoja programada. Velocidad, acá lo voy a poner velocidad. Velocidad es 0.37, ¿no? De acuerdo a lo que estábamos viendo. Es una velocidad baja. Entonces, ¿qué significa? Que las partículas han tenido una velocidad mayor
o igual a 0.37, ¿no? Pero bueno, vamos acá y reemplazo esto, ¿no? Entonces aquí ya están los códigos, aquí están las tres fórmulas que he planteado. Y como son fórmulas que requieren métodos numéricos, pues acá ya está el método de bisección para cálculo de raíces y para las tres funciones, ¿no? Para la primera, segunda y la tercera. Y vemos que, a ver, voy a poner acá diámetros, lo voy a poner acá una D. Bueno, acá los diámetros me salen los tres. Si yo minimizo, bueno, estos diámetros me están saliendo en metros, ¿ah? Esto me está saliendo en metros. Ahora, si yo quisiera los diámetros en micrómetros, lo voy a poner acá. Diámetros en micrómetros. Ahí simplemente sería D por 1 a la 6, ¿no? O sea, 10 a la 6. Entonces ahí sí me van a salir varios diámetros. Me va a salir diámetro para suponiendo que es la región laminar, que es el primer diámetro. La segunda fórmula o el segundo diámetro es para la región de transición y la tercera es para la región de turbulencia, ¿no? Entonces vamos a ver cómo puedo revisar esto. Si yo me doy cuenta, esto es el diámetro, pero el diámetro en micrómetros está acá, ¿no? Entonces yo lo que puedo hacer es, veo que este diámetro en micrómetros, cuando le pongo punto y coma, pues no sale nada, ¿no? Pero si le quito, sí se muestran los resultados. Y me dice que esto se llama ANS o respuesta, ¿no? Answer. Bueno, entonces me voy acá, minimizo y me voy a la pantalla y busco ANS, ¿no? ¿Dónde está ANS? Aquí está ANS. Y me sale que hay tres posibilidades de diámetros, ¿no? 0.9547 micrómetros, o sea, bastante bajo, o 23.8429, ¿no? Son tres diámetros que me están saliendo, y esto que es bastante alto, ¿no? 6.5927 por 10 a las 4. O sea, he hecho los cálculos con las tres fórmulas, porque yo no sabía si es laminar, turbulento o transición. Entonces, bueno, de manera práctica, como ha sido una partícula, las partículas que se han demorado bastante tiempo en sedimentarse, 45 minutos, o sea, ha tenido una caída lenta, y yo puedo asumir que es un flujo laminar, ¿no? Pero ¿qué más me respalda eso? El diámetro. Me dice que los diámetros son iguales o mayores a 23.8429 micrómetros. Y yo me voy a la teoría y veo pues que sí tiene sentido, ¿no? Que las partículas pequeñas, aquí están micrómetros, está 23 sería pues por acá más o menos, ¿no? Claro, 23 sería por acá más o menos. Ya serían sólidos suspendidos, ¿no? Que se han demorado 25 minutos. Lo otro también puede ser, pero vemos que hay tres respuestas. La primera es para flujo laminar, transición, turbulento. Entonces, como ha sido tan lento y no había pues corrientes, yo puedo asumir que ha sido un flujo laminar para ese caso. Ahora, de repente, para las partículas que tienen más velocidad, su propia velocidad de repente ha hecho que haya turbulencia, ¿no? Pero bueno, eso ya ustedes lo van a calcular. Entonces, en primera instancia, haciendo ese análisis, yo puedo estimar que el diámetro de la partícula es 23. Bueno, voy a copiar, lo voy a copiar, pegar, y acá pongo a ver, lo voy a poner región, ¿no? Región. ¿Qué región es? Es una región
laminar. Entonces hago lo mismo con la segunda velocidad, que es 0.555. Entonces lo reemplazo en la hoja, cambio la velocidad y pongo 0.55555. En este caso, 1 por 10 a la menos 3 lo estoy convirtiendo, ¿no? Porque la velocidad que yo estoy recogiendo está en milímetros por segundo. Pero lo que yo quiero para los cálculos es en metros por segundo. Entonces, de milímetros por segundo a metros por segundo lo tengo que multiplicar por 10 a la menos 3, ¿no? Pero bueno, hago el mismo cálculo, reviso nuevamente en ANS y ahora el diámetro, el de acá sigue siendo exageradamente grande, ¿no? Así que la región de transición se descarta. La región de turbulencia, bueno, no se descarta del todo, pero nos inclinamos más a la región laminar porque no ha habido corrientes de flujo, o sea, se ha visto que no ha habido turbulencia, el agua ha estado quieta y solamente las partículas han ido cayendo. Entonces copio esto, voy acá, entonces veo que el diámetro de la partícula, de estas partículas, han sido mayores a 29, ¿no? Micrómetros. En este caso acá yo ya conozco ya, estas partículas han sido mayor a 23 pero menor a 29. Aquí está mayor a 29 pero menor al que viene, ¿no? Y así. Entonces esto también es laminar. Entonces ustedes van a llenar todos estos datos y van a determinar los diámetros y van a ver de manera vamos a hacer las estimaciones de cuáles son los diámetros de las partículas, ¿no? que encontramos en las fuentes superficiales para así pues tener un conocimiento más profundo de lo que estamos tratando. Vamos a entender qué flujos son los predominantes, si son laminares o turbulentos, ¿no? O de repente desde qué diámetro de partículas hay turbulencia o de repente no lo hay, ¿no? Entonces aunque también haríamos bien en considerar los diámetros de la región turbulenta, ¿no? Pero como les digo, en este caso sería un poco más improbable. Si hubiera, digamos, corrientes de flujo, digamos, ya agua en movimiento, como en los tratamientos, ahí sí tendríamos que tal vez inclinarnos a la región turbulenta. ¿Por qué? Porque hay movimiento, ¿no? Y ahí hay turbulencia, remolinos, vórtices y otras cosas. Pero en este caso, como el diámetro, el agua ha estado quieta, podemos asumir que es laminar, ¿no? Porque no ha habido, pues, movimiento de agua, ¿no? Los movimientos generan la turbulencia, la dispersión. Bueno, eso ya hemos discutido un poco. Pero bien, esto es lo primero. El segundo objetivo es más fácil. Cuando ya tienen la velocidad y la fracción, recuerden que la fracción simplemente es la división de los sólidos suspendidos con respecto al inicial. Agarran estos dos datos, control C, se van acá, lo copian. Acá al final le ponen 0 a ambos y grafican, ¿no? Esto sería velocidad, milímetros por segundo. Y esto sería fracción de partículas, ¿no? Bueno, esto pueden graficarlo. Y van a tener una gráfica de este tipo. A estas gráficas se lo llaman perfiles de velocidad de sedimentación. Ahorita les voy a explicar por qué sirve esto, ¿no? ¿Por qué sirve esto? Porque, bueno, me voy a adelantar un poco con los libros. A ver, por ejemplo, un libro, acá está, Ingeniería de Aguas Residuales. En el libro de Ingeniería de Aguas Residuales de Metcalfe y Eddy, 200 páginas más o menos, bueno, más todavía, una parte importante es determinar la sedimentación
o la eficiencia de un sedimentador primario. ¿Por qué? Porque se necesita conocer, ¿no? Si yo tengo este tipo de partículas, cuál será la eficiencia de sedimentación. Aquí está todo lo que hemos estado trabajando. Pero se llega a esto, a los perfiles de velocidad de sedimentación y fracción. Entonces, la fórmula para determinar la fracción o la eficiencia de remoción estimada es esta: 1 menos xc por la integral de 0 a la fracción entre las velocidades de las partículas diferencial de x. Y acá hay algunos datos, ¿no? ¿Cómo calculan ellos? Aquí está la velocidad. Ellos lo tienen en metros por minuto. Nosotros lo tenemos en milímetros por segundo. Lo podríamos transformar. Y la fracción en peso también lo tenemos, ¿no? O sea, tenemos esta gráfica parecida. No es igual, de repente si hubiéramos tomado a los 30 segundos o a los 15 segundos, tendríamos un poquito más elaborada la curva, ¿no? Pero se asemeja a lo que ellos tienen. Entonces, aquí hay un conjunto de pasos de cómo se debe calcular, pero ya me adelanto un poco. Bueno, acá lo que se trabaja es una sumatoria en cuanto a la velocidad crítica, velocidad integral y todo eso. Bueno, voy a ponerlo en el código también, pero algo que quiero que entendamos es lo siguiente. Vámonos a ver aquí, vámonos a un gráfico. Ahora que ya más o menos entendemos la sedimentación tipo 1 y cómo son los diámetros de las partículas y bueno, detalles de ese tipo, vamos a analizar la eficiencia de remoción de partículas, porque ahorita solo hemos analizado a qué velocidad sedimentan y todo, pero en la práctica es necesario conocer la eficiencia estimada o esperada, ¿no?, de remoción de partículas en un sedimentador tipo 1. Entonces, para eso se trabajan dos cosas, ¿no? Un concepto que se llama carga superficial. Bien, vamos a asumir un tanque horizontal, ¿no? Bueno, no tengo buen dibujo, de repente lo podemos borrar y acá graficar este círculo, dice. Ojalá que haya otra figura geométrica. A ver. Bueno, vamos a utilizar de repente una gráfica que ya está, ¿no? Por ejemplo, esta. Sí, esta podría servir porque ilustra lo que estamos queriendo demostrar. Bueno, estas son operaciones unitarias físicas, así que bueno, tiene todo que ver con el curso. También está en este libro en inglés de operaciones unitarias. A ver, ojalá pueda. A ver, vamos a ver. Esto. Ajá. Ahora sí. Bueno, vamos a hacer un pequeño análisis. Cuando una partícula entra a un sedimentador, vamos a asumir que entra por acá, o sea, en el peor de los casos, porque a veces entran por acá, ¿no? Si la partícula tiene una velocidad de sedimentación y el largo del tanque es lo suficiente para que cuando la partícula toque el piso, pues el tanque tenga todo ese largo, ¿no? Porque puede ser que el tanque sea tan corto que la partícula ni siquiera tiene la velocidad para tocar el piso o el fondo. Entonces, todas las partículas que tocan el fondo a lo largo del tanque se denominan velocidad crítica, ¿no? Entonces, vamos a hablar un poco de esto. Entonces, todas las partículas que llegan a la parte inferior se sedimentan. Esas son las partículas fijas que se van a sedimentar.
Sin embargo, hay un grupo de partículas que no van a llegar al fondo, que tal vez van a chocar por acá, pero que igual se van a sedimentar. Y hay otro grupo de partículas que sí, pues no van a tener la velocidad y van a salir, ¿no? Entonces, dos tipos de partículas que se sedimentan. Las que llegan al fondo, o sea, las que caen rápido y tienen una velocidad superior a la velocidad crítica. Velocidad es superior a la velocidad crítica o la velocidad de sedimentación. Y hay otras partículas que son menores a la velocidad crítica, pero que también se sedimentan. O sea, dos grupos de partículas que se logran remover por sedimentación. Las que llegan al fondo, ¿no?, a lo largo del tanque, y las que no. Hay partículas, perdón, que no van a llegar al fondo. Partículas que sí llegan al fondo. A ver. Las que llegan al fondo y las que no, pues, ¿no? Las que chocan, digamos, las que llegan al fondo y las que chocan y caen, ¿no? Pero otras que chocan y salen por arriba. Bien, entonces eso es lo que se está representando, ¿no? Y entonces acá hay un parámetro que se llama carga superficial, que tiene que ver con la velocidad crítica. Ahora sí, bueno, voy a sacar este tanque, y ahora sí, con todos los errores voy a graficar un tanque de sedimentación, ¿no? A ver, un momento, tiene un problema acá. Pero bien, esto es el segundo objetivo ya, en cuanto a la eficiencia de remoción de partículas tipo 1, o sea, la eficiencia de remoción de la sedimentación tipo 1, ¿no? Eso es algo que se tiene que calcular y es muy importante. En primer lugar hemos calculado los diámetros y ahora estamos calculando la eficiencia de remoción. Bueno, que acá los libros te indican, ¿no? Que claro, hay que saber cuánto se va a remover. Lo que hemos hecho en clase son ensayos. Y si ustedes, bueno, revisamos acá la norma. A ver, norma OS 090, que es para la norma de planta de tratamiento de aguas residuales. Te dice, ¿no?, que para diseñar un tanque de sedimentación, lo ideal es tener pues ensayos, ¿no? Ensayos de sedimentación en columnas para el diseño de sedimentadores primarios, y para secundarios también ensayos, ¿no? Lo que estamos haciendo nosotros son ensayo en columnas para sedimentador primario y estamos calculando su eficiencia. Entonces, esta norma OS 090 es una norma peruana para el diseño de plantas, pero lo que estamos entendiendo nosotros son los principios, ¿no? Pero bueno, vamos de nuevo a la pizarra. Vamos a entender esto de manera un poco profunda, ¿no? Igual me van a ir preguntando en la semana, porque lo que yo quiero es bastante interpretación de lo que ustedes están mirando, viendo, ¿no? A ver. Bueno, vamos a dibujar el tanque. Mal o bien. Bien. En este tanque no va a entrar agua. Este tanque, el volumen del tanque, en este tanque tiene una altura h, y tiene un largo L, ¿no? Y el ancho, pues el ancho en la tercera dimensión vamos a asumir que es W, ¿no? Entonces este es el tanque de sedimentación.
más o menos es así, ¿no? Tanque de sedimentación y listo. Bien, el agua normalmente entra por abajo con flujo ascendente, pero vamos a asumir el peor de los casos, que la partícula empieza desde arriba. Entonces, el agua entra a un caudal Q. El caudal de entrada, el agua que entra por acá, entra a un caudal Q, ¿no? Bien, y el área superficial de este tanque, vamos a ponerlo por acá, el área es igual a el largo por el ancho, ¿no? O sea, esta área, este espacio que está acá, ese es el área superficial del tanque. Y eso es L por W. Entonces, hay un parámetro que se llama carga superficial, que es caudal sobre área, ¿no? Entonces, aquí siempre los parámetros que te dan para diseñar es la carga superficial. Por ejemplo, aquí en la norma OS 090 te dice, ¿no?, que la carga superficial, bueno, hay varias cargas superficiales. A ver, voy a tratar de encontrar de los sedimentadores. Acá hay algunas cargas superficiales recomendadas de 1 a 2.5 metros por hora o 24 a 60 metros por día, ¿no? Esas son cargas superficiales. Pero bueno, cada una de estas cargas recomendadas tiene un contexto, habría que leer la norma y poder aplicarlo, ¿no? Pero bueno, solo les menciono eso, que la carga superficial es un parámetro importante. Ahora, ¿para qué sirve esto? Para lo siguiente. Esta pizarra está que me traiciona cada rato, no se sale. A ver. A ver, a ver, a ver. Bien, un ratito mi pizarra se ha salido. Con esto ya vamos acabando ya. Vamos a ver el siguiente. La velocidad crítica entonces es la carga superficial, porque la carga superficial es también igual a la velocidad de sedimentación crítica. Y hemos dicho que la velocidad de sedimentación crítica es la velocidad que hay para que una partícula caiga desde la parte más alta hasta el fondo del tanque. Todas esas partículas que caen hasta la parte más profunda del tanque, todas esas partículas que caen hasta la parte más profunda del tanque son aquellas partículas que sí se van a sedimentar. Entonces, por eso que la velocidad crítica es importante, ¿no? Que ya mira, todo esto se relaciona con el diseño ya, caudal sobre área. Vamos entonces a ver, a ellos en este caso la carga de superficie es 4000 metros cúbicos por metro cuadrado por día, ¿no? Acá está por día, ¿no? Entonces, lo cual es bastante, ¿no? Es una carga bestial. Seguramente es una planta grande, grande, grande. Entonces, pero de repente nosotros trabajamos con cargas menores. Ahora, nosotros tenemos que ver en qué carga estamos, ¿no? Por ejemplo, a ver, digamos que queremos una planta, no sé, por ejemplo, una planta de tratamiento de, digamos, 10 litros por segundo, o una más grande, ¿no? A ver, de, no sé, 20 litros por segundo. Entonces, ya tendríamos su caudal. Tendríamos que calcular el área superficial de ese tanque y ver cuál es la carga superficial. Y en función a eso, yo me iría a esta gráfica, ¿no? Lo convertiría, claro, porque, a ver, aquí, vamos a ver, que esto se entienda un poco mejor, porque sí tiene su grado de complejidad.
a ver, esto sería carga superficial o velocidad de sedimentación de partícula, y estaría en milímetros por segundo, ¿no? Y esto sería fracción de remoción, fracción removida. Entonces, si yo tengo una carga superficial que digamos está por acá, ¿no? Digamos en 15 o por acá, yo me voy por acá y calculo, ¿no? La eficiencia va a ser de 60%. Claro, no solamente es 60% o lo que te da en el eje Y, sino que la fórmula completa es todo esto. Es esto. 1 menos lo que se remueve, ¿no? Por la integral de todo esto. Pero en el caso de ustedes solamente pues van a construir la gráfica y van a poner, ¿no? Una carga superficial cualquiera, ya sea para un caudal que ustedes consideren de cualquier fuente. Entonces, si ustedes tienen un caudal, van a necesitar una área superficial. Esa área superficial la van a trabajar y de manera que van a tener una carga superficial. Traten de que la carga superficial esté dentro de este gráfico, ¿no? Entonces van y estiman, la eficiencia aproximada va a ser de 60%, ¿no? Para un tiempo estimado. Por ejemplo, aquí si yo tengo un caudal y tengo, no solamente voy a tener el largo, el área superficial, sino también voy a tener el alto, ¿no? El alto es el que ustedes han utilizado en el experimento, de repente es 1 metro, entonces ya voy a tener volumen. Entonces el tiempo se estaría calculando de la siguiente manera. Tiempo es igual a volumen entre caudal. El volumen del tanque sería pues igual a longitud por largo por altura, ¿no? Por ancho por altura entre el caudal. La altura ya lo tienen de su ensayo. El ancho y el largo ya lo tienen del área que han estimado para la carga superficial se encuentre dentro de esa curva, y van a tener un tiempo, ¿no? Entonces ustedes pueden decir, para el tiempo calculado de tanto, digamos, no sé, 30 minutos, se estima que la eficiencia de remoción va a ser de 60, ¿no? Entonces, este es el análisis de partículas que se van a remover. Entonces, yendo ya bueno, la práctica es transporte interfase, separación sólido, líquido, sedimentación tipo 1, ¿no? Objetivo general, evaluar la sedimentación tipo 1, evaluar y analizar la sedimentación tipo 1, ¿no? Evaluar y analizar. Bueno, en objetivos específicos son dos, ¿no? Primero, estimar los diámetros de las partículas, analizar las regiones de flujo, o sea, si han sido predominantemente laminares, de transición o turbulentas, ¿no? Y estimar la eficiencia de remoción primaria para un caudal propuesto, ¿no? Ustedes van a proponer un caudal de agua, caudal y área propuesta, ¿no? Caudal y volumen propuesto,
Entonces ahí tienen tres. El diámetro de las partículas ustedes van a discutir. Si ustedes determinan que han calculado diámetros de partículas de 20 micrómetros y así, pues en otros estudios deben haber análisis granulométricos en donde han hallado los mismos diámetros de partícula. Entonces deben ser más o menos similares los resultados, ¿no? Las regiones de flujo, si sale turbulenta, por qué, si sale laminar, por qué, y todo eso, ¿no? Y la eficiencia de remoción es lo último que hemos estimado. La carga superficial, bueno, primero construimos esta curva, ¿no? Curva de velocidad y fracción removida. Velocidad y fracción removida. Ya, acá tengo esta curva. Luego, para un caudal, yo determino un área superficial que se encuentre más o menos por acá, ¿no? Entonces, ¿no? Y más o menos, pues, teniendo el caudal y esa área superficial, yo voy a tener cuál sería la eficiencia de remoción en ese caso. Bien, algo que olvidaba decirles es que los ensayos se hacen con las alturas reales de los tanques de sedimentación, que a veces son hasta 3 metros. Entonces lo ideal habría sido hacer un ensayo con un tubo de 3 metros, ¿no? Y analizar el cambio de los sólidos. Pero bueno, el laboratorio no lo permitía y era más tedioso, ¿no? Pero con este análisis hemos podido por lo menos ver un poco el cambio de las velocidades de las partículas y entender un poco la eficiencia de remoción para sedimentación tipo 1. Sedimentación tipo 2 es más complejo todavía. Pero bien, esto sería todo. Les voy a alcanzar este Excel y obviamente la hoja programada, ¿no? Que se llama código. Aquí sí no tienen que importar nada, solamente tienen que ir cambiando las velocidades de sedimentación e ir calculando los diámetros e ir viendo cuál sería el diámetro más razonable. Si el diámetro sale de estos tres diámetros, a ver, si eligen el primero, entonces la región es la laminar, si eligen la segunda, la región es la transición, y si eligen la tercera es la turbulencia, ¿no? Entonces ustedes pueden ir analizando eso. Yo les recomiendo que, bueno, para estas velocidades que hemos calculado, bueno, sea la laminar, ya les estoy ayudando un poco con su discusión porque no había turbulencia, no había flujos, ¿no? Entonces, al inicio de repente ha sido laminar, de repente, o bueno, para estas velocidades han sido laminares, pero al inicio cuando había más cantidad de sólidos más grandes, de repente sí se ha generado turbulencia y ahí sí podrían analizarlo. Pero bueno, eso ya es trabajo de ustedes. Bueno, hasta acá el video.